Un oficial corrupto conocido como Oficial Rick le roba un automóvil de lujo a una joven negra llamada Sierra, convencido de que es una criminal. Sin embargo, solo 3 minutos después, las circunstancias cambian drásticamente y él se encuentra suplicando desesperadamente por compasión para evadir las repercusiones de sus actos o se verá obligado a enfrentar un choque con su propio prejuicio antes de entrar en la historia. Comenta abajo en qué parte del mundo estás viendo esto hoy, y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Sierra Carter dijo mientras se sentaba al volante del lujoso auto negro de su padre, sintiéndose radiante de felicidad. El sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor sobre las calles arboladas del próspero suburbio por el que manejaba. No pudo evitar sonreír al recordar la carta que recibió el día anterior, su aceptación en la universidad de sus sueños. Lo logré, murmuró para sí misma, golpeando con entusiasmo el volante con sus dedos, celebrando que todo su arduo trabajo finalmente había dado frutos a los 18 años. Sierra era una joven brillante con un futuro prometedor por delante, sus rizos oscuros rebotando mientras movía la cabeza al ritmo de la suave música que sonaba en la radio. Se sentía en la cima del mundo y nada podía derribarla. La mente de Sierra divagaba hacia su padre, el comandante Matthew Jackson, quien se había sentido muy orgulloso cuando ella le mostró la carta de aceptación. Sus ojos se iluminaron y la abrazó con fuerza. Le había sugerido que tomara prestado su auto para celebrar mientras ella conducía por las amplias y limpias calles. Sierra no podía evitar asombrarse con las impresionantes casas que flanqueaban la carretera, cada una parecía más grande y elegante que la anterior, con jardines bien cuidados adornados con coloridos parterres de flores y fuentes ornamentales. Un día, pensó Sierra para sí misma, tendré una casa como esta para enorgullecer a papá, el pensamiento de su futuro la llenó de emoción. Se imaginó caminando por el campus universitario, haciendo nuevos amigos y aprendiendo cosas nuevas, se visualizó a sí misma con una toga, mientras su familia aplaudía al recibir su diploma, las posibilidades parecían infinitas. Sierra inhaló profundamente, disfrutando del aroma del interior de cuero del auto, sintiéndose adulta y significativa al volante de un vehículo tan sofisticado, estaba muy lejos del viejo sedán que normalmente usaba para ir a la escuela. Mientras giraba en una calle tranquila, su mente se dirigió hacia las personas que la habían apoyado en su camino, sus maestros que la habían impulsado a destacar, sus amigos que estudiaron con ella hasta tarde en la noche, y sobre todo, su padre, el comandante Jackson, quien siempre había sido su pilar, alentándola a alcanzar las estrellas. Soy muy afortunada, pensó Sierra, sintiendo una oleada de gratitud invadirla. Estaba tan absorta en sus pensamientos felices que no notó que el auto de la policía se había detenido detrás de ella con las luces parpadeando. Sierra no se dio cuenta de que en solo unos momentos su día perfecto estaba a punto de dar un giro inesperado y su vida cambiaría de una manera que jamás habría imaginado. Imaginen que mientras Sierra circulaba por la tranquila calle suburbana, perdida en sus pensamientos alegres, no notó la patrulla que había salido detrás de ella, el oficial Rick, un hombre de mediana edad con un rostro severo y ojos gélidos, observó el auto de lujo con creciente desconfianza. ¿Qué hace un niño como este conduciendo un auto como este?, murmuró Rick para sí mismo, apretando los labios en una línea delgada. Sin vacilar, encendió la luz y la sirena. El corazón de Sierra dio un vuelco ante el ruido repentino, miró por el retrovisor. La confusión se apoderó de sus rasgos al ver el auto de policía, y con cuidado se detuvo a un lado de la carretera. Le temblaban ligeramente las manos mientras apagaba el motor. El oficial Rick se acercó a la ventana del lado del conductor, con su mano apoyada en el cinturón, y exigió su licencia y registro, ladrando sin siquiera molestarse en saludar. El ceño de Sierra se frunció, pero mantuvo su voz firme. Por supuesto, oficial, ¿puedo preguntar qué he hecho mal? Los ojos de Rick se entrecerraron mientras le entregaba los documentos. La joven asintió levemente, alcanzando su billetera y los documentos del auto que le entregó a Rick, quien se los arrebató de la mano. Este auto está registrado a nombre de un comandante Jackson, afirmó Rick con tono acusador, explicando cautelosamente que Sierra respiró hondo, intentando mantener la calma. Sí, señor, el comandante Jackson es mi padre. Me prestó el auto para celebrar mi ingreso a la universidad. Sin embargo, Rick se burló claramente, sin creerle. Bien, y yo soy el conejito de Pascua,
sal del vehículo. El corazón de Sierra se aceleró, pero mantuvo la compostura. Oficial, le digo la verdad, puede llamar a mi padre para verificarlo. Sal del vehículo, interrumpió Rick, su voz elevándose. Lentamente, Sierra abrió la puerta y sacó las piernas, sintiéndose débil. Se mantuvo erguida frente a Rick, intentando mostrar la dignidad que podía reunir. Señor, por favor, intentó nuevamente, su voz temblando levemente, ha habido un malentendido, no he hecho nada malo. Pero Rick no estaba escuchando, su rostro era de piedra, sus prejuicios lo cegaban a la verdad de la situación. Date la vuelta y pon las manos en el auto, ordenó. Sierra sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero parpadeó para alejarlas. No podía creer que esto estuviera sucediendo, hacía solo unos momentos había estado en la cima del mundo y ahora la trataban como si fuera una criminal. Mientras colocaba sus manos sobre el cálido metal del auto de su padre, Sierra podía sentir la tensión en el aire. A medida que se espesaba, se dio cuenta, con el corazón hundido, de que el oficial Rick no iba a escucharla. Su decisión ya estaba tomada, el día perfecto que había estado disfrutando hace apenas unos minutos ahora se sentía como un recuerdo lejano. Sierra permaneció allí, con el corazón acelerado, preguntándose cómo había ido todo tan mal, tan rápido. El oficial Rick regresó marchando a su patrulla, apretando los documentos con fuerza en la mano, cerró la puerta de golpe y comenzó a escribir furiosamente en su teléfono, frunciendo el ceño mientras leía los detalles del registro. Matthew Jackson, murmuró y entrecerró los ojos. Sí, claro. La decisión de Rick ya estaba tomada, en sus ojos, no había manera de que esta joven negra pudiera estar relacionada con alguien lo suficientemente importante como para poseer un automóvil tan caro, sus prejuicios lo cegaban a cualquier otra posibilidad. Salió de su patrulla y caminó de regreso hacia Sierra, quien todavía estaba nerviosa junto a su auto. Su corazón se hundió al ver la furia en el rostro de Rick. Está bien, señorita, ladró Rick con la voz repleta de sarcasmo. ¿Quieres explicarme por qué este auto está registrado a nombre de Matthew Jackson? Sierra respiró profundo, tratando de mantener la voz firme. Como dije, el oficial Matthew Jackson es mi padre. Él es un comandante de policía, si solo lo llamas, puede confirmarlo. Basta de mentiras, interrumpió Rick, su voz endurecida. Sal de la patrulla, dijo. Ahora las manos de Sierra temblaban mientras ella abría lentamente la puerta del auto, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos, pero parpadeó para alejarlas, decidida a mantenerse fuerte. Por favor, oficial, suplicó, su voz apenas por encima de un susurro. Le digo la verdad, no he hecho nada malo. Pero Rick no estaba escuchando, su mano reposaba en su cinturón mientras observaba. Sierra, date la vuelta y pon tus manos en el auto, le ordenó. Sierra lo obedeció. Su corazón latía con fuerza, pensando que podría salirse del pecho, no podía creer que esto estuviera sucediendo en ese momento. Hace una hora había estado en la cima del mundo y ahora la trataban como a una criminal. La voz de Rick resonó en su radio. Este es el oficial Rick. Voy a necesitar refuerzos en mi ubicación. Tengo una posible situación de vehículo robado. Cuando Sierra escuchó esas palabras, una ola de miedo la invadió y cerró los ojos, rezando en silencio para que esta pesadilla terminara. Pensó en su padre, deseando que estuviera allí para protegerla. Oficial, por favor, intentó una vez más, con la voz temblante. Solo llama a mi padre, él puede explicarle todo. La expresión de Rick se endureció. Ya he tenido suficiente de tus historias, jovencita. Estás en serios problemas. Mientras esperaban que llegaran refuerzos, la tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Sierra permaneció allí con las manos presionadas contra el cálido metal del auto de su padre, preguntándose cómo su día perfecto había salido tan horriblemente mal. El corazón de Sierra se aceleró cuando el oficial Rick la agarró bruscamente del brazo, obligándola a alejarse del auto. Tropezó mientras trataba de mantener el equilibrio mientras la empujaba hacia la patrulla. Por favor, oficial, suplicó Sierra, con la voz temblorosa. Estás cometiendo un error, solo llama a mi padre. Rick, con su rostro inmutable, la ignoró.
por favor, date la vuelta, le ordenó. Girando a Sierra para mirar hacia el auto, sintió el frío metal de las esposas contra sus muñecas, el clic de las esposas al cerrarse resonó en sus oídos, un sonido que la perseguiría durante años. Las lágrimas brotaron de sus ojos al enfrentarse a la cruda realidad de la situación. Tienes derecho a permanecer en silencio, comenzó a recitar Rick de manera mecánica, pero Sierra apenas podía oírlo por el estruendo de su propio corazón. Los transeúntes reducían la velocidad de sus autos, boquiabiertos ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Sintió sus miradas sobre ella, juzgándola, y quiso gritar para decirles a todos que era inocente, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta. Oficial, por favor, escúcheme, intentó una vez más Sierra, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi padre es el comandante Jackson, si solo llama. Ya es suficiente, respondió Rick, cortándola. Ya tuve suficiente de tus mentiras. Para empeorar las cosas, Sierra se quedó en silencio, con el corazón hundido, al darse cuenta de que sus palabras no significaban nada para este hombre. Se sintió pequeña, impotente y completamente humillada. Como si las cosas no pudieran empeorar, Rick volvió su atención al auto de lujo, sacó su radio y habló por el despacho. Necesito una grúa en mi ubicación. Tenemos un vehículo que confiscar. Los ojos de Sierra se ampliaron con incredulidad. No, no puedes, finalmente gritó, perdiendo la compostura. Ese es el auto de mi padre, por favor, no lo lleves. Pero Rick no le prestó atención. Para su desesperación, comenzó a llenar el papeleo, mirando de vez en cuando a Sierra con una expresión de arrogante satisfacción. Sierra se apoyó contra la patrulla, sintiendo como sus hombros se hundían en señal de derrota, observó impotente como un camión de remolque llegó con las luces parpadeando bajo el sol. El conductor se preparó para enganchar el auto de su padre, mientras el lujoso vehículo era elevado. Sierra sintió como si le arrancaran un trozo de su corazón, ese auto representaba tanto el orgullo de su padre como sus propios logros, el brillante futuro que ahora parecía escaparse entre sus dedos. Sierra se sentó en el frío cemento de la acera, sintiendo el dolor de sus muñecas debido a las esposas apretadas, los transeúntes disminuyeron la marcha, algunos incluso se detuvieron a observar a la joven en problemas, sintiendo sus miradas sobre ella, ardiendo de curiosidad y vergüenza. La sensación del juicio la invadió mientras intentaba hacerse más pequeña, deseando poder desaparecer. Con dedos temblorosos, Sierra logró sacar su teléfono del bolsillo y marcó el número de su padre, rezando para que respondiera pronto. El teléfono sonó una vez, 2, 3 veces, antes de que escuchara su voz familiar. Sierra, ¿qué pasa, cariño? La preocupación del comandante Jackson era evidente incluso a través del teléfono. Papá, se ahogó Sierra con la voz quebrada. Necesito tu ayuda. Me arrestaron, creen que robé tu auto. Hubo un momento de asombro y silencio antes de que la voz del comandante Jackson regresara, llena de urgencia. ¿Dónde estás? Estoy en camino ahora mismo, dijo. Sierra le dio su ubicación y pudo escuchar cómo su padre agarró las llaves y salió corriendo por la puerta. La llamada terminó y Sierra sintió un pequeño destello de esperanza en su pecho, su papá venía, él arreglaría esto. Mientras tanto, el oficial Rick se quedó a unos metros, con los brazos cruzados, observando la calle en busca de la grúa, luciendo una sonrisa de satisfacción, convencido de que había atrapado a un ladrón de autos con las manos en la masa. De vez en cuando miraba a Sierra, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Deberías haberlo pensado 2 veces antes de intentar dar un paseo en un auto robado, le dijo Rick, con su voz rebosante de condescendencia. Sierra se mordió el labio, luchando contra el impulso de discutir, pues sabía que no serviría de nada. En cambio, se concentró en respirar profundamente, tratando de mantenerse tranquila hasta que su padre llegara. Los minutos pasaron y poco a poco se sintieron como horas para Sierra. El sonido de los neumáticos chirriando la hizo mirar hacia arriba, la esperanza floreció en su pecho cuando llegó la grúa. El oficial Rick guió bruscamente a Sierra hacia la parte trasera de su patrulla. El corazón de la joven se hundió mientras observaba cómo enganchaban el preciado vehículo de su padre para ser remolcado. Las lágrimas le picaron en los ojos, pero no pudo evitarlo, parpadeó y decidió mantenerse fuerte.
El trayecto a la estación de policía fue tenso y silencioso. Sierra miró por la ventana, su mente llena de preocupación y frustración, no podía creer cuán rápido su día perfecto se había convertido en una pesadilla. En la estación, Rick llevó a Sierra dentro, con las manos aún esposadas detrás de ella. Las luces fluorescentes parecían duras e implacables mientras caminaban por los bulliciosos pasillos. Sierra se sintió pequeña y vulnerable, muy consciente de las miradas de otros oficiales y del personal de la oficina. Rick sentó a Sierra en una dura silla de plástico cerca de su escritorio, sin molestarse en quitarle las esposas, hizo un gesto brusco, con el metal clavándose en sus muñecas. Sin embargo, ella permaneció en silencio, sabiendo que su padre llegaría pronto. En ese instante, las puertas de la estación se abrieron de golpe y el comandante Matthew Jackson apareció, con una expresión de furia controlada. Sus ojos encontraron rápidamente a Sierra y su expresión se suavizó por un momento, pero se endureció nuevamente al mirar a Rick. ¿Por qué mi hija está esposada?, preguntó el comandante, su voz tranquila pero firme. Rick apenas levantó la vista de su papeleo. Señor, esto no le concierne, estoy procesando a un ladrón de autos. Los ojos de Sierra se abrieron de par en par, incrédula ante el tono despectivo de Rick, abrió la boca para hablar, pero un sutil movimiento de cabeza de su padre la detuvo. Jackson respiró hondo y apretó la mandíbula. Soy el comandante Matthew Jackson, ese auto robado es mío, y la joven que arrestaste es mi hija. La cabeza de Rick se levantó abruptamente, su rostro palideció al darse cuenta de su error. No lo sabía, tartamudeó Rick. Claramente. ¿Te importaría explicarme por qué arrestaste a mi hija sin la debida autorización? Mientras Rick buscaba a tientas las palabras, la mirada de Jackson recorrió la habitación. Otros oficiales habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y observaban la escena con una mezcla de curiosidad y tensión palpable en el aire. Jackson se volvió hacia Rick, y sus ojos se estrecharon. Estoy esperando una explicación, y mientras estaba en eso, ¿podrías decirme por qué mi hija todavía está esposada? Mientras el comandante Jackson se encontraba allí, con su mirada severa fija en el oficial Rick, el ruido de una grúa que se acercaba llenó el aire, aumentando la tensión en la estación a medida que la realidad de la situación se asentaba. El oficial Rick comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Siguiendo el protocolo, el auto que estás a punto de remolcar. El auto que le regalé a mi hija por su arduo trabajo y su aceptación en la universidad, interrumpió Jackson, controlando su tono. La cara de Rick se sonrojó, una mezcla de vergüenza y defensiva actitud. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, las puertas de la estación se abrieron de nuevo, la oficial Minde Ramírez corrió hacia él, con los ojos muy abiertos al ver la escena. Su mirada se posó en el comandante Jackson y se congeló a mitad de paso. Comandante Jackson, dijo, con una voz llena de sorpresa y un toque de miedo. ¿Qué estás haciendo aquí? La cabeza de Rick se giró para mirar a su compañera, con confusión grabada en su rostro. Rick, ese es el comandante Jackson, nuestro nuevo jefe acaba de ser transferido aquí la semana pasada. ¿Qué está pasando? El color desapareció de la cara de Rick mientras la gravedad de su error lo golpeaba como una tonelada de ladrillos, sus ojos se movieron entre Sara, el comandante Jackson y Sierra, que todavía estaba sentada esposada en la silla. Jackson levantó una ceja, mirando entre los dos oficiales. Veo que las presentaciones no son necesarias, dijo, con un tono mezclado con sarcasmo. Ahora, ¿a alguien le importaría explicar por qué mi hija sigue esposada? Los demás oficiales de la estación habían guardado silencio, todos los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Rick jugueteó con sus llaves, sus manos temblando levemente mientras se movía para desbloquear las esposas de Sierra. Lo siento, señor, tartamudeó Rick, su arrogancia previa evaporándose por completo. Parece que ha habido un malentendido. Mientras las esposas caían, Sierra se frotó las muñecas, sintiendo alivio. Un malentendido, repitió Jackson, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Es eso lo que llamamos perfil racias en estos días? El oficial Rick se estremeció ante la acusación, enfrentándose a una mezcla de vergüenza y miedo. Sara dio un paso adelante, disculpándose. Comandante, le aseguro que esto es un malentendido de nuestra parte, dijo, tratando de salvar la situación.
Nos aseguraremos de que la grúa sea retirada inmediatamente. Jackson asintió brevemente con la cabeza, manteniendo la atención en Rick. Creo que es hora de que tengamos una discusión seria sobre los procedimientos policiales adecuados y las consecuencias de hacer suposiciones basadas en la raza, dijo, con voz firme pero mesurada. El oficial Rick se enderezó, intentando recuperar algo de control, su voz vaciló mientras hablaba. Comandante, solo estaba siguiendo el procedimiento estándar. Es un procedimiento estándar esposar a una mujer joven sin una causa adecuada, interrumpió Jackson, con un tono bajo pero agudo. La cara de Rick se sonrojó y se aclaró la garganta, aferrándose a un clavo ardiente. Señor, teníamos motivos para creer que el vehículo fue robado. El registro está a mi nombre, interrumpió nuevamente Jackson, la paciencia se le estaba agotando. ¿Te molestaste alguna vez en escuchar cuando mi hija intentó explicártelo? Sierra, aún sentada y esposada, miró a su padre con una mezcla de alivio y miedo persistente en sus ojos. Los otros oficiales en la estación se movían incómodos, sintiendo la tensión en el aire. La mirada del comandante Jackson nunca abandonó a Rick mientras hablaba con una voz tranquila, pero llena de autoridad. Quítale esas esposas a mi hija ahora. Rick dudó por un momento, su orgullo luchando contra la realidad de la situación, y luego, lentamente, alcanzó sus llaves. Sus manos temblaron levemente cuando desbloqueó las esposas, el metal tintineó ruidosamente en la silenciosa estación mientras caían. Sierra se frotó las muñecas, y el alivio la invadió. Se levantó, acercándose a su padre, quien colocó un brazo protector sobre su hombro. Rick dio un paso atrás, su confianza completamente desinflada, abrió la boca para hablar, pero luego la cerró nuevamente, sin palabras. La oficial Ramírez, sintiendo la tensión, dio un paso adelante. Comandante, le aseguro que no es así como normalmente operamos, nos aseguraremos de que este incidente se documente debidamente. Jackson asintió brevemente hacia Ramírez antes de volver su atención al oficial Rick. Creo que es hora de que tengamos una discusión seria sobre los procedimientos policiales adecuados y los peligros de hacer suposiciones basadas en la raza. El rostro de Rick palideció por el peso de su error que finalmente se hizo evidente, pero incluso entonces, un destello de desafío cruzó su rostro, se ajustó el uniforme, aferrándose a los últimos jirones de su autoridad. Señor, solo estaba tratando de hacer mi trabajo, si me permites explicarme. Explicar, interrumpió Jackson, su voz tranquila pero llena de ira apenas contenida. Explica por qué sentiste la necesidad de humillar y esposar a una joven inocente sin siquiera escucharla. Explica por qué fuiste tan rápido en asumir que ella era una criminal basándote únicamente en su apariencia. La boca de Rick se abrió y se cerró sin poder emitir palabras. La gravedad de sus acciones era clara, pero su orgullo aún no le permitía admitir completamente su error. Sierra se frotó las muñecas, el recuerdo de las esposas persistiendo en su piel, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras miraba a su padre, buscando consuelo en su presencia familiar. El comandante Jackson rodeó sus hombros con un brazo, acercándola a él. Está bien, niña, susurró, su voz suave y tranquilizadora. Ahora estás a salvo. Sierra se inclinó hacia el abrazo de su padre, sacando fuerza de su constante apoyo. Pero incluso mientras hallaba consuelo en sus brazos, no podía deshacerse del sentimiento de humillación que se aferraba a ella como una segunda piel. El recuerdo de haber sido esposada frente a curiosos espectadores hacía que sus mejillas ardieran de vergüenza. Los ojos de Jackson, normalmente cálidos y amables, ardían con frustración apenas contenida mientras miraba al oficial Rick, quien permanecía paralizado, su arrogancia anterior reemplazada por horror. La expresión en el rostro del oficial se había desvanecido, su boca abriendo y cerrando como un pez fuera del agua mientras luchaba por encontrar palabras. La voz del oficial Rick atravesó el tenso silencio, tranquila pero con acero. Espero que entiendas la gravedad de lo que sucedió aquí hoy. Rick tragó con fuerza, su nuez de Adán moviéndose nerviosamente de un pie a otro, evitando mirar a la pareja frente a él. El peso de sus acciones parecía presionar sobre sus hombros, haciéndolo parecer más pequeño con cada momento que pasaba. Jackson continuó, sus palabras medidas y deliberadas: habrá consecuencias por tus acciones, este incidente no será barrido bajo la alfombra ni olvidado. Los ojos de Rick se abrieron de par en par,
el impacto de las palabras de Jackson golpeándolo como un golpe físico. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. La comprensión de cuántos problemas había creado parecía grabarse en sus rasgos. En la esquina, los otros oficiales de la estación observaban cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de sorpresa e incomodidad evidente en sus rostros. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar con un cuchillo para cualquiera que comprendiera el significado de ese momento. Sierra, aún acurrucada en el abrazo protector de su padre, levantó la barbilla a pesar del miedo y la humillación persistentes. Una chispa de determinación brilló en sus ojos mientras miraba directamente al oficial Rick. Su voz era tranquila pero firme al hablar: espero que aprendas de esto. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví hoy. Sus palabras flotaron en el aire, un poderoso testimonio de su fuerza y resistencia frente a la injusticia. Jackson le apretó el hombro suavemente, el orgullo mezclándose con la ira en su mirada. El comandante Jackson inhaló profundamente, sus ojos escaneando al grupo de oficiales reunidos alrededor. La tensión en el aire era palpable, pero la actitud tranquila de Jackson pareció estabilizar la atmósfera. Guió suavemente a Sierra hacia un banco cercano, asegurándose de que estuviera cómoda antes de girarse para dirigirse a los oficiales. Caballeros, comenzó con una voz clara y autoritaria, creo que es hora de que tengamos una conversación sincera sobre lo que sucedió aquí hoy. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran. Algunos de ustedes quizás ya sepan que soy el comandante Matthew Jackson, su nuevo jefe de policía. Una oleada de sorpresa recorrió al grupo, y el rostro de Rick palideció aún más al comprender lo mal que había juzgado la situación. Jackson continuó, con su tono medido y reflexivo: quiero dejar algo muy claro desde el principio. En este departamento, bajo mi liderazgo, valoraremos la equidad y la justicia por encima de todo. Miró a Rick, quien pareció encogerse bajo el peso de su mirada. En lugar de una dura reprimenda, Rick esperaba que la voz de Jackson se suavizara. Oficial Rick, no lo negaré, estoy profundamente decepcionado por tu conducta de hoy. Sin embargo, creo que momentos como este pueden ser oportunidades para el crecimiento y el cambio. Rick parpadeó, claramente sorprendido, no esperaba este enfoque. Quiero que te tomes un tiempo para reflexionar sobre tus acciones. Piensa en las suposiciones que hiciste, en los sesgos que influyeron en tus decisiones, y considera cómo este incidente ha afectado no solo a mi hija, sino también la confianza de nuestra comunidad en nosotros. Las palabras de Jackson parecieron resonar en los otros oficiales, muchos de ellos se movieron incómodos, tal vez reconociendo sesgos similares dentro de sí mismos. Esto no se trata de castigo, afirmó Jackson, con voz llena de convicción. Se trata de aprender, crecer y convertirse en mejores oficiales y personas. Creo en las segundas oportunidades, en el poder de la redención, pero esa redención debe ganarse a través de una reflexión genuina y un compromiso con el cambio. Miró al grupo, estableciendo contacto visual con cada oficial. Quiero que todos ustedes usen este incidente como un catalizador para la autoevaluación. Tenemos la responsabilidad de proteger y servir a todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su raza, edad o apariencia, debemos hacerlo mejor. Las palabras de Jackson quedaron suspendidas en el aire, poderosas e inspiradoras. Incluso Sierra, aún conmocionada por su terrible experiencia, miraba a su padre con una mezcla de orgullo y admiración. La sabiduría y el liderazgo que mostró en ese momento fueron realmente notables. Sierra, que había estado sentada en silencio con la vista fija en el suelo, levantó lentamente la cabeza, su voz suave pero firme al comenzar a hablar y captar la atención de todos. Siempre me han enseñado a respetar a la policía, dijo, sus palabras atravesando el silencio. Pensé que si era educada y hacía todo bien, estaría bien, pero hizo una pausa, tomando un tembloroso suspiro. Hoy me sentí impotente, como si nada de lo que dijera importara. Los oficiales se movieron incómodos, pero Sierra continuó, su voz ganando fuerza. Cuando me pusieron las esposas, no solo dolían mis muñecas, dolía mi orgullo, mi sentido de quién soy. En ese momento, no era Sierra Carter, la chica que acaba de ser aceptada en la universidad de sus sueños, sino un estereotipo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero parpadeó para contenerlas, decidida a terminar. Sentí que estaba siendo castigada por algo que no pude cambiar, el color de mi piel.
¿Sabes lo que es ser juzgada incluso antes de abrir la boca? El rostro del oficial Rick se había puesto pálido, su arrogancia anterior había desaparecido por completo, parecía que cada palabra de Sierra lo golpeaba físicamente, obligándolo a enfrentar el impacto real de sus acciones. He trabajado arduamente para alcanzar el lugar donde me encuentro. Sierra prosiguió con la voz levemente temblorosa. He anhelado este día durante tanto tiempo, y en solo unos minutos, sentí que me lo estaban a arrebatar todo, no por algo que hiciera mal, sino por cómo me veo. La atmósfera a su alrededor se volvió densa y pesada de emoción, incluso los transeúntes que se habían congregado para observar cómo se desarrollaba la escena guardaron silencio, muchos de ellos secándose lágrimas. Sierra miró directamente al oficial Rick, con la mirada fija a pesar del sufrimiento en sus ojos. Quiero que comprendas que tus acciones conllevan repercusiones. No terminan cuando te quitan las esposas. Permanecen con nosotros y dan forma a nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. Los ojos de Rick se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de vergüenza y despertar, entendiendo que él abrió la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra, el peso de las palabras de Sierra lo había dejado sin voz. El comandante Jackson colocó una mano suave sobre el hombro de Sierra, sus ojos brillaban con orgullo y tristeza. Los demás oficiales permanecieron en silencio, atónitos, mientras el impacto total de la situación finalmente se asentaba. El comandante Jackson se volvió hacia el oficial Rick, sus ojos se llenaron de una mezcla de decepción y esperanza. Oficial Rick, dijo su voz serena pero firme, necesito saber algo, ¿estás dispuesto a aprender de este error o piensas seguir justificando tus acciones? Rick se quedó allí, completamente destrozado por las palabras de Sierra, que resonaban en su mente, obligándolo a enfrentar la realidad de lo que había hecho. Por primera vez en su carrera, se sintió verdaderamente inseguro y no sabía qué decir. Digamos que... Rick tartamudeó, su voz apenas audible, miró a Sierra y luego al comandante Jackson, sus ojos iban de uno a otro. Estaba tan convencido de que estaba haciendo mi trabajo, pero ahora Rick se sentía frágil. Su exterior comenzó a desmoronarse, sus manos temblaron levemente mientras se limpiaba el sudor de la frente. El conflicto interno era evidente en su rostro, una batalla entre su orgullo y la creciente conciencia de su error. Siempre he creído que era un buen policía. Rick prosiguió con la voz vacilante, pero escuchar a Sierra me hizo cuestionar todo, tal vez me he equivocado todo el tiempo. El comandante Jackson asintió lentamente, animando a Rick a seguir, mientras los otros oficiales observaban en silencio, presenciando una transformación que comenzaba a tener lugar. Rick respiró profundamente, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Nunca pensé en cómo mis acciones podrían impactar a alguien como Sierra, quiero decir, supuse que, se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Sierra observó a Rick intensamente, su ira anterior cediendo lugar a una cautelosa esperanza de que pudiera reconocer la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Creo que... Rick dijo lentamente, creo que necesito aprender, no quiero ser el tipo de oficial que causa este tipo de sufrimiento. Miró a Sierra, sus ojos llenos de remordimiento. Lo siento, sé que eso no es suficiente, pero realmente lamento que la atmósfera a su alrededor haya cambiado. La tensión que se había acumulado desde el arresto de Sierra empezó a disiparse, siendo reemplazada por una sensación de potencial para el cambio. Cuando el oficial Rick se alejó del grupo, sus hombros se hundieron bajo el peso de su culpa y encontró un lugar tranquilo cerca de su patrulla, apoyándose mientras trataba de procesar los eventos que acababan de desarrollarse. Su mente se aceleró con pensamientos sobre sus acciones, las consecuencias y el sufrimiento que había provocado. Mientras el comandante Jackson centraba toda su atención en su hija, Sierra permaneció allí, con los brazos fuertemente alrededor de sí misma, todavía visiblemente afectada por la terrible experiencia. Los ojos de Jackson se suavizaron al mirarla, su corazón dolía por lo que había soportado. Cariño, Sierra, dijo suavemente, colocando una mano reconfortante en su hombro, ¿estás bien? Sierra miró a su padre, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. No sé, papá, susurró su voz temblorosa. Estaba tan asustada que seguía pensando en todas esas historias que escuchamos en las noticias. Jackson la abrazó con fuerza, sus fuertes brazos la rodearon de manera protectora. Lo sé, niña, lo sé,
murmuró su voz cargada de emoción, pero ahora estás a salvo, no hiciste nada malo, no me escuchas. Mientras Sierra enterraba su rostro en el pecho de su padre, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Jackson la abrazó y le acarició suavemente la espalda mientras ella lloraba. Los espectadores presenciaron la conmovedora escena, muchos sintiendo un nudo en sus propias gargantas. Fuiste tan valiente, Sierra, continuó Jackson, su voz baja y tranquilizadora. Te mantuviste serena y compuesta incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Estoy muy orgulloso de ti. Sierra se echó hacia atrás, secándose ligeramente los ojos con el dorso de su mano. Sigo pensando en lo que siempre me dijiste, comentó, su voz más firme ahora, sobre mantener la calma y usar mis palabras. Jackson sonrió suavemente, acariciando una lágrima perdida de su mejilla. Esa es mi chica, dijo, su voz llena de orgullo, hiciste exactamente lo correcto. Cuando padre e hija compartieron este tierno momento, la atmósfera a su alrededor pareció cambiar, la tensión anterior comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de tranquila reflexión. Los transeúntes que se habían reunido para observar el drama ahora se encontraban en silencio respetuoso, muchos de ellos conmovidos por la muestra de amor y apoyo entre Jackson y Sierra en este momento de calma. Todos los presentes tuvieron la oportunidad de respirar y procesar el peso emocional de la situación. El vínculo entre Jackson y Sierra sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia del amor y la comprensión familiar ante la adversidad. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre la ciudad, arrojando un cálido resplandor sobre las calles donde tuvo lugar el tenso enfrentamiento de ayer. El comandante Jackson se encontraba sentado en su escritorio en la comisaría, tomando su café y revisando el informe del incidente del día anterior. Acababa de finalizar una reunión con el equipo de relaciones públicas del departamento, discutiendo cómo abordar la situación internamente. De repente, alguien llamó a la puerta. Entra, dijo Jackson, dejando su taza en el suelo. El oficial Rick entró, luciendo visiblemente estresado, su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa que emanaba de él. El comandante Jackson comenzó, su voz tensa, quería hablar contigo sobre el incidente de ayer. Antes de que Jackson pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Miró la pantalla y frunció el ceño al leer el contenido. Parece que tenemos un nuevo mensaje, oficial Rick, dijo, mirando desde su teléfono a un transeúnte que acababa de pasar. Me informaron que se grabó un vídeo del incidente de ayer y se está volviendo viral en las redes sociales. La cara de Rick palideció, sus ojos se abrieron en estado de shock. Un vídeo, repitió su voz apenas por encima de un susurro. Señor, no sé qué decir. Jackson se levantó, su expresión seria pero no cruel. Esto cambia las cosas, Rick, el público pronto sabrá sobre el arresto y debemos estar preparados para las repercusiones. Justo en ese momento, el teléfono de Jackson comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostró que era de la oficina del alcalde. Jackson levantó una mano hacia Rick, indicándole que esperara, y respondió la llamada. Mientras Jackson hablaba en voz baja, Rick se hundió en una silla cercana, su mente acelerada al darse cuenta de lo que este vídeo viral podría significar para su carrera y su vida personal, lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Ya podía imaginar la indignación del público, las llamadas a su placa, la desgracia que lo seguiría y a su familia. Jackson terminó la llamada y se volvió hacia Rick, quien lo miró con una expresión que mezclaba miedo y desesperación. Señor, Rick comenzó con voz temblorosa, ¿qué va a pasar ahora? El comandante Jackson respiró hondo, considerando cuidadosamente sus palabras. La situación se ha vuelto más complicada, Rick, el vídeo se está difundiendo rápidamente y tendremos que abordarlo públicamente. El alcalde solicita una conferencia de prensa inmediata. La cara de Rick se arrugó, sintiendo todo el peso de sus acciones. Finalmente asumí que nunca quise que esto sucediera, dijo, su voz apenas audible. Pensé que estaba haciendo mi trabajo, pero ahora todo se desmorona. Jackson observó al oficial, viendo la lucha interna en su rostro, el comandante supo que los días venideros serían un desafío para todos los involucrados, pero especialmente para Rick. El comandante Jackson permaneció en silencio durante un rato,
mientras sus ojos se fijaban en el oficial problemático que tenía delante, el peso de la decisión que enfrentaba lo presionaba fuertemente sobre los hombros. Sabía que su elección no solo afectaría el futuro de Rick, sino también el de todo el departamento de policía y la comunidad a la que servían. Rick, Jackson dijo suavemente, rompiendo el tenso silencio, necesito que comprendas la gravedad de la situación, este vídeo tiene el potencial de cambiarlo todo. Rick asintió, con la mirada baja. Lo sé, señor, tengo miedo de lo que pueda suceder. Jackson caminó hacia la ventana, mirando hacia la bulliciosa ciudad de abajo, casi podía sentir la tensión creciendo en las calles mientras la noticia del vídeo se extendía. Tenemos dos caminos ante nosotros, explicó con voz firme, a pesar de la agitación en su mente. Podemos dejar que el vídeo siga su curso, permitiendo que la presión pública fuerce el cambio en nuestro departamento, o podemos intentar adelantarnos a esto, proteger a nuestros oficiales de la reacción más dura que pueda surgir. Se volvió para mirar a Rick, su expresión grave. Ninguna elección es fácil y ambas tendrán consecuencias que no podemos prever. Rick miró su rostro con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué estás pensando? El comandante Jackson suspiró profundamente, pasándose una mano por la cara. Si dejamos que el vídeo se difunda sin control, podría conducir a un cambio real y significativo en la forma en que operamos. La protesta pública podría forzar reformas que hemos estado tratando de implementar durante años. Hizo una pausa para considerar la otra cara. Pero también podría destruir carreras, incluida la tuya. Rick, la reacción podría ser brutal, no solo para ti, sino también para tu familia. Rick hizo una mueca al pensarlo, pero permaneció en silencio, esperando a que Jackson continuara. Por otro lado, continuó Jackson, si intentamos salir adelante de esto, controlando la narrativa, podríamos proteger a nuestros oficiales de lo peor de la ira pública. Podríamos usar esto como una oportunidad para demostrar que estamos comprometidos con el cambio, sin sacrificar a las personas por el público indignado. Caminó de regreso a su escritorio, con el ceño fruncido en concentración. Pero si hacemos eso, corremos el riesgo de parecer que estamos encubriendo algo, lo que podría socavar aún más la confianza del público y dificultar la implementación de un cambio real a largo plazo. La sala quedó en silencio mientras Jackson contemplaba sus opciones y podía sentir la ansiedad de Rick. Mirándolo, casi se podía oír el acelerado latido del corazón del oficial. Los sonidos de la ciudad parecían intensificarse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando su decisión. El teléfono de Jackson volvió a sonar, otro mensaje de la oficina del alcalde exigía una respuesta inmediata. La presión aumentaba y sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero las consecuencias de cualquiera de los dos caminos eran considerables. En su mente, cada uno con su propio conjunto de riesgos y recompensas potenciales, el comandante Jackson tomó una profunda respiración, tomó su decisión y se giró para mirar al grupo de oficiales reunidos en la habitación, con una mezcla de ansiedad en sus rostros y anticipación. Escuchen todos, dijo con voz tranquila pero firme. Vamos a abordar esto de frente, no permitiré que nuestro departamento sea destruido por la indignación pública, pero tampoco voy a barrer nuestros errores bajo la alfombra. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, pero Jackson continuó con su determinación inquebrantable. Vamos a celebrar una conferencia de prensa ahora mismo, reconoceremos lo que sucedió ayer, pero también demostraremos que estamos comprometidos a aprender y crecer a partir de esta experiencia. El oficial Rick miró hacia arriba, la sorpresa escrita en su rostro. Señor, ¿está seguro? ¿Qué pasa con el vídeo? Jackson colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Rick. El vídeo está ahí, Rick, no podemos cambiar eso, pero podemos controlar cómo respondemos. Esta es nuestra oportunidad de demostrar a la comunidad que no tenemos miedo de enfrentar nuestros errores y trabajar para ser mejores. No se trata de protegernos a nosotros mismos, sino de proteger la confianza entre nosotros y las personas a las que servimos. Necesitamos mostrarles que somos humanos, que cometemos errores, pero que también estamos comprometidos a corregir esos errores. La tensión en la sala comenzó a disminuir cuando los oficiales vieron la sabiduría del plan de Jackson. Incluso Rick, que había estado visiblemente conmocionado, pareció erguirse un poco más. Jackson continuó,
su voz cada vez más fuerte. Los quiero a todos allí, esto no se trata solo de un incidente o un oficial, se trata de todos nosotros comprometidos a hacerlo mejor, a ser mejores. Hizo una pausa y miró a cada oficial a los ojos. Aquí tenemos la oportunidad de convertir esto en algo positivo, demostrar un liderazgo e integridad reales. Un coro de «sí, señor» llenó la habitación y la energía pasó del miedo a la determinación. Jackson asintió con una pequeña sonrisa, tirando de sus labios. Entonces vamos a prepararnos, tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras los oficiales salían para prepararse para la conferencia de prensa, Jackson sintió una mezcla de emociones. Sabía que el camino a seguir no sería fácil, pero estaba convencido de que era el correcto. Esta era una oportunidad para mostrar no solo su liderazgo, sino el verdadero carácter de su departamento. Pensó en Sierra, aún conmocionada, pero a salvo en casa, esperaba que esta decisión ayudara a sanar no solo la confianza de la comunidad, sino también la fe de su hija en el sistema. También, con una respiración profunda, se arregló el uniforme y se dirigió hacia las cámaras, listo para liderar. En el podio, el comandante Jackson era la imagen de la calma y la determinación. La sala estaba llena de reporteros con sus cámaras parpadeando y micrófonos apuntando hacia él. Tomó un profundo suspiro, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz firme y clara. Estoy aquí hoy para abordar un incidente grave que ocurrió ayer y que involucró a uno de nuestros oficiales y a mi hija, Sierra Carter. Se hizo el silencio en la habitación mientras los reporteros se inclinaban, ansiosos por escuchar más. Lo que pasó ayer no fue solo un error, fue un claro ejemplo de perfilamiento racias, y es algo que no podemos tolerar en nuestro departamento de policía. Jackson continuó, sus palabras firmes e inquebrantables, hizo una pausa, dejando que sus palabras fueran asimiladas antes de continuar. Mi hija, una joven brillante con un futuro prometedor por delante, fue esposada y casi arrestada por conducir un automóvil que pertenecía a su familia, el único motivo de sospecha era el color de su piel. La habitación permaneció en silencio, todos los ojos fijos en Jackson mientras hablaba. No lo haré endulzar, lo que pasó causó dolor a mi hija, a nuestra familia y a nuestra comunidad, pero estoy aquí hoy no para insistir en ese dolor, sino para centrarme en cómo podemos utilizar esta situación para lograr un cambio real y duradero. La voz de Jackson se fortaleció, llena de convicción. Este incidente nos ha demostrado que tenemos trabajo por hacer y que debemos abordar los prejuicios que existen dentro de nuestro departamento y dentro de nosotros mismos. Necesitamos hacerlo mejor, y lo haremos mejor. Describió una serie de reformas que incluían capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los funcionarios y la creación de una junta de supervisión comunitaria. Mientras hablaba, la tensión en la sala comenzó a cambiar, y los reporteros que habían llegado esperando una postura defensiva se encontraron cautivados por la honestidad y el compromiso de Jackson con el cambio. Quiero ser claro, dijo Jackson, su mirada recorriendo la habitación. Esto no se trata solo de un incidente o de un oficial, se trata de crear una fuerza policial que realmente sirva y proteja a todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su raza. Al concluir su discurso, una sensación palpable de esperanza llenó la sala. Los periodistas, por lo general apresurados con sus preguntas, permanecieron en un silencio reflexivo por un momento. Las palabras de Jackson resonaron, ofreciendo no solo una disculpa, sino un camino a seguir. Mientras las poderosas palabras del comandante Jackson llenaban la habitación, el oficial Rick permaneció en silencio en la parte de atrás, con los ojos fijos en el hombre que había perjudicado solo un día antes. El peso de sus acciones lo presionaba, haciéndole difícil respirar, observó mientras Jackson hablaba sobre el perdón y el cambio. Sus palabras atravesaron las defensas de Rick como un cuchillo caliente en la mente de Rick. Cuando volvió a aquel momento en que había detenido a Sierra, recordó la arrogancia en su voz y la forma desdeñosa en que la había tratado. Ahora, mientras escuchaba a Jackson hablar sobre el dolor de su hija, Rick sintió que una ola de vergüenza lo invadía. Debemos hacerlo mejor, y lo haremos mejor, la voz de Jackson resonó en la habitación. Esas palabras golpearon con fuerza a Rick. Había esperado ser avergonzado públicamente, perder su trabajo y enfrentar la ira de la comunidad, pero aquí estaba Jackson ofreciendo una oportunidad de redención.
La enormidad de este gesto no pasó desapercibida para Rick mientras Jackson continuaba delineando planes de reforma. Rick sintió que algo se movía dentro de él, la pared de orgullo y prejuicio que había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Por primera vez, vio el impacto real de sus acciones, no solo en Sierra, sino en innumerables otras personas a las que pudo haber maltratado en el pasado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rick mientras escuchaba las palabras de Jackson sobre la creación de una fuerza policial que realmente sirviera a todos los miembros de la comunidad. Se dio cuenta de lo lejos que se había desviado de ese ideal, de cómo había permitido que sus prejuicios nublaran su juicio y empañaran su insignia. El impacto emocional del perdón de Jackson golpeó a Rick como un maremoto. Allí había un hombre que tenía todo el derecho a estar enojado y a exigir el castigo de Rick, en lugar de eso, estaba hablando sobre aprender y crecer. Rick sintió una mezcla de gratitud e indignidad invadirlo mientras la conferencia de prensa continuaba. Rick permaneció paralizado, su mente dando vueltas sobre la profundidad de sus errores, recordando todas las veces que había actuado sin pensar, juzgado sin comprender el peso de esas acciones que pesaban sobre él, haciendo que su uniforme se sintiera pesado sobre sus hombros. Mientras la conferencia de prensa llegaba a su fin, la sala zumbaba con una mezcla de esperanza e incertidumbre. El comandante Jackson se alejó del podio, con los hombros erguidos, pero con los ojos cansados. Escaneó a la multitud hasta que vio al oficial Rick, todavía parado en la parte de atrás, luciendo perdido y abrumado. Jackson se abrió paso mientras la multitud se dispersaba, saludando a los reporteros y compañeros oficiales. Cuando llegó hasta Rick, le puso una mano suave en el hombro. «Hablemos», dijo en voz baja. Rick siguió a Jackson hasta una pequeña oficina vacía cercana, la habitación se sentía demasiado pequeña para el peso de lo que había sucedido entre ellos. Rick se mantuvo erguido, torpemente, con los ojos fijos en el suelo. Jackson cerró la puerta y se volvió para mirar al oficial Rick, comenzando a hablar con firmeza pero amabilidad. «Quiero que entiendas algo importante». Rick miró su rostro, una mezcla de vergüenza y miedo. «Señor, lo siento mucho, sé que me equivoqué». Jackson asintió lentamente. «Lo hiciste, pero no es por eso que estamos aquí ahora», tomó una respiración profunda. La verdadera justicia no se trata de castigar a Rick, se trata de cambio. El ceño de Rick se frunció en confusión. «No entiendo, señor, después de lo que le hice a tu hija». «Lo que hiciste estuvo mal», estuvo de acuerdo Jackson, «pero derribarte no solucionará nada, no ayudará a mi hija, y ciertamente no beneficiará a nuestra comunidad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rick. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» La expresión de Jackson se suavizó. «Ahora trabajamos para mejorar las cosas, no solo para ti, sino también para todos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran asimiladas. «Te ofrezco la oportunidad de ser parte de algo importante, Rick. Nuestro departamento está iniciando un programa de reforma centrado en la sensibilidad racial y la empatía. Quiero que seas parte de esto». Los ojos de Rick se abrieron con sorpresa. «¿Quieres que participe, incluso después de todo?», preguntó. «Especialmente después de todo», respondió Jackson con firmeza. «Tu experiencia, tu viaje, podría ser valioso para ayudar a otros oficiales a comprender y cambiar». Rick sintió una oleada de emoción, una mezcla de alivio, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad, todo combinado. «No sé qué decir, señor, gracias, lo prometo, no te decepcionaré». Jackson asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. «Esta es tu segunda oportunidad, Rick, úsala sabiamente. Aprende y ayuda a otros a hacer lo mismo». Con el peso de esta oportunidad sobre él, Rick enderezó los hombros por primera vez en días, sintiendo un rayo de esperanza. Sabía que el camino adelante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. «Lo haré, señor», dijo Rick, su voz firme y decidida. «Haré lo que sea necesario para hacer las cosas bien». Con el paso de los días, el departamento de policía vibraba con nueva energía y el programa de reforma encabezado por el comandante Jackson estaba en marcha. Los oficiales desfilaron en las salas de entrenamiento, con sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y determinación.
El oficial Rick se sentó al frente de una de esas salas con su cuaderno abierto y su bolígrafo listo. Se sentía nervioso, pero también había una chispa de determinación en sus ojos cuando el instructor comenzó a hablar sobre los prejuicios inconscientes. Todos tenemos prejuicios, explicó la instructora, con su voz suave pero firme. La clave es reconocerlos y aprender a desafiarlos. Rick miró alrededor de la habitación, notando las expresiones pensativas en las caras de sus colegas, algunos asentían con la cabeza mientras otros se movían incómodos en sus asientos. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha por enfrentar sus propios prejuicios. A medida que pasaban los días, las sesiones de capacitación profundizaron en ejercicios de rol que pusieron a los oficiales en situaciones desafiantes, obligándolos a enfrentar sus propias reacciones instintivas. Rick se encontró sudando en un escenario donde tenía que desescalar una situación de tienda sin depender de la fuerza. Recuerda, la comunicación es tu herramienta más poderosa, instruyó el docente. Rick respiró hondo y volvió a intentarlo, esta vez enfocándose en escuchar y empatizar con la persona en apuros. Para su sorpresa, la situación se resolvió pacíficamente. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios al darse cuenta de que estaba aprendiendo. Fuera de las salas de capacitación, los cambios fueron visibles en todo el departamento, carteles que promovían la diversidad y la inclusión aparecieron en las paredes, y se podía oír a los oficiales discutiendo lo que habían aprendido mientras tomaban un café en la sala de descanso. El estado de ánimo estaba cambiando, lenta pero seguidamente, de la tensión a la esperanza. Por la tarde, Rick se encontró emparejado con la oficial María Rodríguez para un evento de extensión comunitaria. Mientras se preparaban para partir de la estación, Rick sintió un aleteo de nerviosismo. ¿Estás lista para esto?, preguntó María, con una sonrisa amistosa en su rostro. Rick asintió, tomando una profunda respiración. Creo que sí, es diferente, pero en un buen camino. Mientras caminaban por el barrio, saludando a los vecinos y respondiendo preguntas, Rick sintió que se le quitaba un peso de encima, se estaba conectando con la gente de una manera que nunca había experimentado antes. Empezó a verlos como individuos en lugar de amenazas potenciales. En la comisaría, Jackson observó los cambios que se desarrollaban con un optimismo cauteloso al ver a oficiales como Rick dando sus primeros pasos para convertirse en mejores servidores públicos, lo que lo llenaba de esperanza por el futuro. A medida que el programa de reforma continuaba transformando el departamento de policía, Sierra Carter se encontró en el centro de un creciente movimiento por el cambio. La joven que alguna vez se sintió impotente ahora se mantenía firme y lista para compartir su historia con el mundo. En una cálida tarde, Sierra subió al escenario en un evento comunitario organizado por activistas locales. La multitud guardó silencio mientras se acercaba al micrófono, su padre, el comandante Jackson, la observaba con orgullo desde la periferia. Sierra respiró hondo, sus manos temblando levemente al comenzar a hablar. Hace unas semanas, era solo una chica emocionada por la universidad, dijo con voz suave pero firme. Y, en cuestión de minutos, me encontré esposada en la acera, tratada como un criminal, sin más motivo que el color de mi piel. El público escuchó atentamente, muchos asintiendo al comprender las palabras de Sierra que pintaban un cuadro vívido de ese fatídico día, haciendo llorar a algunos oyentes. Tenía miedo, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Me sentí tan pequeña, tan impotente, como si mi voz no importara, como si yo no importara. Un silencio cayó sobre la multitud mientras absorbían el peso de sus palabras. Sierra hizo una pausa, reuniendo fuerzas antes de continuar. Pero hoy estoy aquí ante ustedes no como una víctima, sino como alguien que cree en el poder del cambio, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Lo que me sucedió estuvo mal, pero también es una oportunidad para que todos aprendamos y crezcamos. Mientras Sierra hablaba sobre sus esperanzas para el futuro, sus ojos brillaban con determinación. Habló sobre el programa de reforma que su padre había implementado y cómo ya estaba marcando una diferencia en la comunidad. Creo en un futuro donde nadie tenga que sentir el miedo que sentí ese día, declaró Sierra con su voz resonante, un futuro claro y fuerte donde nos veamos unos a otros como seres humanos primero, donde escuchamos y entendemos antes de juzgar. La audiencia estaba pendiente de cada palabra, conmovida por su resistencia y gracia ante la injusticia. Al terminar su discurso,
la multitud estalló en aplausos, muchos de pie en una ovación. En ese momento, Sierra se dio cuenta de que su voz, alguna vez silenciada, ahora tenía el poder de inspirar el cambio, se había convertido en un símbolo de esperanza, tocando corazones y abriendo mentes. Mientras bajaba del escenario, Sierra fue abrazada por su padre. Los ojos del comandante Jackson brillaron de orgullo mientras abrazaba a su hija. «Lo hiciste bien, cariño», susurró. «Lo hiciste muy bien». A medida que pasaban los días, el oficial Rick se encontró lidiando con el peso de sus acciones, la imagen de Sierra esposada y humillada perseguía sus pensamientos. Sabía que necesitaba hacer las paces, no solo por el bien de Sierra, sino también por su propio crecimiento personal. Con la guía del comandante Jackson, Rick tomó el valiente paso de solicitar una reunión con Sierra, su corazón se aceleró mientras esperaba en la pequeña sala de conferencias de la comisaría, ajustándose nerviosamente el uniforme. Cuando Sierra entró, acompañada por su padre, Rick sintió un nudo en la garganta. Ella parecía serena y segura, un marcado contraste con la joven asustada con la que se había encontrado aquel día fatídico. «Rick», comenzó, su voz temblando levemente. «No puedo agradecerte lo suficiente por aceptar reunirte conmigo. Te debo una disculpa». Sierra asintió, con una expresión cautelosa pero abierta. Rick respiró hondo y continuó. «Lo que te hice estuvo mal, fue injusto y cruel. Estoy realmente apenado por el dolor y la humillación que te causé». Mientras Rick hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese día me abrió los ojos. Me he visto obligado a enfrentar prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Ha sido un viaje difícil, pero estoy aprendiendo, estoy tratando de ser mejor». Sierra escuchó atentamente, su expresión suavizándose al ver el genuino remordimiento en los ojos de Rick. «El comandante Jackson ha sido increíblemente paciente conmigo y me ha estado ayudando a entender de dónde vienen estos prejuicios y cómo superarlos. Sé que me queda un largo camino por recorrer, pero estoy comprometido a cambiar». El comandante Jackson colocó una mano de apoyo sobre el hombro de Rick y asintió alentadoramente. Rick se volvió hacia Sierra, su voz rebosante de sinceridad. «Sé que mis palabras no pueden deshacer lo que pasó, pero quiero que sepas que tu fortaleza y gracia me han inspirado, me han enseñado una lección valiosa y prometo llevarla conmigo todos los días en el trabajo». Sierra se tomó un momento para procesar las palabras de Ricky, luego, con una pequeña sonrisa, dijo, «Gracias». «Gracias, oficial Rick, tu disculpa significa mucho para mí. Me alegro de que algo positivo pueda surgir de aquel terrible día». Mientras la conversación continuaba, Rick compartió más sobre su viaje de autorreflexión y los pasos que estaba tomando para abordar sus prejuicios. Sierra escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando o compartiendo sus propios pensamientos. Al final de la reunión, había una palpable sensación de sanación en la sala. Aunque el incidente nunca se olvidaría, se había convertido en un catalizador para un cambio positivo, no solo para Rick, sino también para todo el departamento de policía. Mientras la cálida tarde de verano se posaba sobre el centro comunitario, una multitud se reunió para la ceremonia anual de John de Chivers. El aire vibraba de emoción y orgullo mientras padres, maestros y miembros de la comunidad se unían para celebrar los logros de los estudiantes locales. El oficial Rick se encontraba cerca del fondo de la habitación, jugueteando nerviosamente con la pequeña placa que sostenía, escaneando la sala. Sus ojos finalmente se posaron en Sierra, que sonreía en la primera fila junto a su padre, el comandante Jackson. El maestro de ceremonias subió al micrófono. «Damas y caballeros, tenemos una presentación especial esta noche. Al oficial Rick Thompson le gustaría decir unas palabras y entregar un premio». Se hizo un silencio en la sala mientras Rick se dirigía al escenario. Se aclaró la garganta, su voz ligeramente temblorosa, y comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Estoy aquí esta noche para honrar a alguien que me ha enseñado más que cualquier libro de texto o curso de capacitación». Los ojos de Rick encontraron a Sierra entre la multitud. «Sierra Carter, ¿podrías unirte a mí en el escenario?». Sierra se levantó, sorprendida, y caminó con gracia hacia el escenario. Mientras se situaba al lado de Rick, él se giró para mirarla. Rick, con la voz llena de emoción,
dijo, tu fortaleza, dignidad y perdón ante la injusticia han sido una inspiración para mí y para toda nuestra comunidad. Hizo una pausa y tomó una profunda respiración. Este premio es una pequeña muestra de nuestra gratitud por la gracia que has mostrado y el cambio positivo que has logrado. Rick le entregó a Sierra la placa que decía, carácter sobresaliente y coraje frente a la adversidad. Al aceptar el premio, la audiencia estalló en aplausos, con muchos limpiándose lágrimas de los ojos. Sierra se acercó al micrófono, con voz firme y clara. Gracias, oficial Rick, esto significa más para mí de lo que crees. Se volvió para mirar a la audiencia. Lo que me sucedió fue doloroso, pero ha generado un cambio real en nuestra comunidad. Estoy agradecida por eso y por la oportunidad de ser parte de ese cambio. Mientras Sierra hablaba, Rick se mantuvo a su lado, asintiendo con la cabeza. La audiencia pudo ver el respeto mutuo que había crecido entre ellos, un poderoso símbolo de sanación y progreso. Al terminar su discurso, Sierra se volvió hacia Rick y en un gesto espontáneo, le dio un abrazo. El público jadeó suavemente y luego rompió en aplausos aún más fuertes. Fue un momento de reconciliación genuina que tocó los corazones de todos los presentes. Al salir juntos del escenario, el comandante Jackson se acercó a ellos, con los ojos brillando de orgullo, y estrechó cálidamente la mano de Rick antes de abrazar a su hija. La ceremonia continuó, pero el impacto de ese momento permaneció en el aire. Fue un testimonio del poder del perdón, el crecimiento y el potencial de un cambio positivo, incluso ante la adversidad. Cuando la ceremonia de John Chivers llegó a su fin, Sierra y el comandante Jackson se abrieron paso entre la multitud. Los simpatizantes los detenían en cada paso, ofreciendo felicitaciones y palabras de apoyo. Sierra abrazó firmemente a los que se lo ofrecieron, un símbolo de su fortaleza y la creciente unidad de la comunidad. Finalmente, llegaron al estacionamiento, donde el elegante automóvil brillaba bajo las luces de la calle. El comandante Jackson sacó las llaves y se las entregó a Sierra con una sonrisa. Conduces, cariño, te lo has ganado con creces. Los ojos de Sierra se iluminaron mientras se deslizaba en el asiento del conductor. Su padre se acomodó a su lado y ella encendió el motor con un ronroneo satisfactorio mientras abandonaban el aparcamiento. Lot Sierra experimentó una oleada de tranquilidad invadiendo su vehículo, que alguna vez había sido el epicentro de una experiencia tan dolorosa. Ahora, se percibía como un emblema de su resiliencia mientras recorrían las calles conocidas de su vecindario. Tanto Sierra como su padre notaron cambios sutiles. En una esquina, un grupo de policías conversaba amistosamente con los residentes locales afuera del centro comunitario. Un colorido cartel anunciaba un próximo taller sobre diversidad. Mira al comandante Jackson, dijo él, señalando un mural recién pintado en el lateral de un edificio. El mural representaba a personas de todas las razas entrelazando sus manos, con las palabras unidad en la diversidad estampadas en la parte superior. Sierra sonrió, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Las cosas realmente están cambiando, ¿verdad, papá?, preguntó. Claro, cariño, respondió él, con la voz repleta de orgullo, y has sido una gran parte de ese cambio. Al entrar en su calle, vieron a los vecinos disfrutando de paseos nocturnos, saludando y sonriendo mientras pasaban junto al coche. El sentido de comunidad era palpable, un marcado contraste con la tensión que había prevalecido apenas unos meses atrás. Estacionó el automóvil en la entrada y se volvió hacia su padre. Sabes, papá, nunca pensé que diría esto, pero casi me alegro de que el incidente sucediera. Observa todo lo positivo que ha surgido de ello. El comandante Jackson se acercó y le apretó la mano. Eso es porque elegiste responder con gracia y perdón, Sierra, has mostrado a todos el poder de esas cualidades. Salieron del coche, sintiendo el aire fresco de la tarde revitalizante después de la emotiva ceremonia. Mientras caminaban hacia la puerta principal, entrelazados del brazo, ambos experimentaron un profundo sentido de gratitud el uno por el otro y por el trayecto de su comunidad hacia la unidad y la comprensión. Si disfrutaste la historia del oficial Rick, el comandante Jackson y Sierra, he seleccionado cuidadosamente la siguiente historia que tocará tu corazón. Por favor, no te la pierdas, haz clic aquí para verla.